Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Introducción al Derecho Penal, en donde vamos a tratar en esta sesión sincrónica de empezar a abordar algunos aspectos más específicos de lo que conocemos como la teoría de la conducta punible. Y en este caso vamos a hablar de las normas rectoras, vamos a introducirnos en la legislación interna colombiana. Nosotros ya pues hemos hablado de algunos aspectos eh, generales, incluso aspectos de la teoría del derecho penal históricos, pero ya vamos a enfocarnos en algunos aspectos de la teoría penal aquí en Colombia, ¿sí? Y como nosotros aquí hemos tenido un enfoque muy claro pues lo primero que hay que entender con respecto a la teoría del derecho penal es que prima, muchachos, un principio fundamental. ¿Cuál es ese principio del cual aquí hemos hablado hasta la saciedad, muchachos? ¿Quién me dice? El principio que habla sobre lo que no está escrito no es delito. ¿Cuál es ese principio? El principio de legalidad, profe. Muy bien, muy bien. Han estado enfocados. Eso está muy bien. El principio de legalidad es factor fundamental dentro de nuestra estructura normativa penal aquí en Colombia, ¿sí? Y entonces no podemos dejar de lado, muchachos, lo que son las normas rectoras de la ley penal. Y recuerden lo que habíamos dicho con respecto a que de la forma de Estado dependía en gran parte la aplicabilidad, la creación y eh, la política que se va a desplegar para tratar de mitigar el delito, ¿sí? Y que decíamos que nos encontrábamos en una estructura o de un estado social y democrático de derecho. Entonces es importante hacer lectura del artículo primero del Código Penal. ¿Quién me colabora con la lectura, muchachos? Para que vean de qué trata ese aspecto y para que vean que es real lo que les he dicho desde el inicio de esta guía de aprendizaje, muchachos. Artículo. José, el primero. El artículo primero. Artículo primero, dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Perfecto. Y ustedes dirán, profe, pero es que eso está muy corto. Habría o tendría el legislador que empezar a desglosar un poco más o decir un poco más de qué se trata eso de la dignidad humana, ¿no? El principio o la dignidad humana como principio fundamental, eso está desarrollado en la misma Constitución, en jurisprudencia. Ustedes lo pueden buscar en cualquier artículo y verán que todas las normas dentro del Estado colombiano se rigen por el principio de la dignidad humana, ¿sí? O es que ustedes no recuerdan, no sé si aquí lo dije, creo que no creo que lo dije acá, creo que fue en clase presencial en donde hablamos con respecto a la cadena perpetua para violadores de niños, que aquí hubo un tiempo, aproximadamente unos días o meses, en donde existió la cadena perpetua. Aquí fue que hablamos de esto, muchachos. Pues, profe, yo no lo escuché, si de pronto lo dijo, no estuve. Bien, entonces, miren cómo ese artículo primero del Código Penal, ¿sí? Y obviamente tiene génesis en algunos aspectos constitucionales. Y recuerden lo que les dije, que uno siempre tiene que estudiar un poco de derecho constitucional en todas las áreas del derecho. Y es que una norma penal o los tipos penales, artículos, como quieran llamarlos, que se encuentren dentro del Código Penal, no pueden transgredir de ninguna manera la dignidad humana. Ahora, diferente fuere, o bueno, me aparto un poco de la tesis que tuvo la Corte Constitucional, no quiere decir, obviamente,
se supone que ellos son los eruditos, las eminencias en el derecho, pero creo que esa situación de los violadores de niños o personas que cometan delitos en contra de niños, sí tendría que tener un castigo como ese. Ojo, un aspecto subjetivo de mi persona. Puede ser que de pronto, o bueno, lo que ellos hicieron fue hacer un análisis incluso axiológico, en donde dijo, venga, pero ¿será realmente que una persona que esté toda la vida en la cárcel tendrá la posibilidad de cumplir los fines o uno de los fines de la pena, que es la resocialización? ¿Tendrá esa persona algún objetivo en la vida posterior sabiendo que va a tener que durar allí toda la vida? ¿Hay dignidad humana? Ese fue el análisis que se hizo la Corte Constitucional, y en donde dijo, no, cadena perpetua, norma no puede ir en contra de la dignidad humana, forma de Estado. Y eso hace entonces que, en teoría, ¿sí? Eh, esa norma hubiese transgredido el principio de la dignidad humana, y miren uno de las normas rectoras de la ley penal colombiana. O sea, quiere decir esto, muchachos, es decir, que la Corte Constitucional no actuó porque así se le vino en gana, vamos a decirlo así, me disculpan la frase, ¿cierto? Suena un poco, pero ellos lo hicieron en base a un fundamento normativo y en una forma de Estado. Para que se pueda aplicar aquí la cadena perpetua o la pena de muerte, lo primero que hay que empezar a hacer es transformando la forma de Estado, la constitución política, ¿sí? Y eso, pues, a todas luces, cambiar la constitución podría de pronto haber algún interés político, quitan la tutela, etcétera, etcétera. Entonces mejor continuar así como estamos a que el resultado sea peor, ¿cierto? Entonces cualquier cambio, cualquier creación normativa en el ámbito del derecho penal debe ir en concordancia con el respeto de la dignidad humana. Sencillo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, aquí como para andar un poquito en el tema que me intriga la cuestión, llevando a coalición también el caso del señor Garavito, que Grave, grave. tuvo grave más de 240 niños violados y asesinados. Entonces yo digo, y la dignidad humana, perdón, sí se pensaría la sociedad que una persona como el señor Garavito, que ha venido de asesinato tras asesinato, esos 240, lo que él dice, pero dice que perdió la cuenta ya cuando llegaba a 240. Cierto que los asesinaba y los violaba y los asesinaba. Una persona como el señor Garavito, ¿usted sí cree que se resocializa? Que ya estaba a puertas de salir de la cárcel también porque ya cumplió por haber cumplido la pena que le habían impuesto. Entonces, si ya que entonces habría otra cuestión, apenas salga, hay que ponerle unos vigilantes allí, porque yo le aseguro que una persona de esa, con todo eso, no se resocializa así nada más. Y más estando rodeado de toda esa, tantos años metidos en una cárcel, el mismo tema que tratábamos la vez pasada, rodeado de todos los delincuentes también. Igualmente, porque está en el pabellón donde están todos los violadores. ¿Usted cree que rodeado de violadores se van a resocializar? Entonces, en esa situación, sería un peligro para la sociedad dejarlo libre nuevamente. ¿Qué piensa en ese Sí, sentido? definitivamente, José, a veces el derecho tiene una doble moral, o más bien, a veces es incomprensible la forma en la cual le damos interpretación o la norma jurídica que se aplica para el caso de estas personas que son, podríamos decirlo, asesinos y violadores en serie, porque es que son casos en donde hay una situación eh, de asesinatos en serie, es decir, una persona que tiene un problema psiquiátrico, no psiquiátrico, sino psicopático. Recordemos que la persona
que tiene problemas psiquiátricos es inimputable, el psicopático responde penalmente. Entonces es Eh, allí. Disculpe que lo interrumpa, profe, pero es casi similar a lo del delito que cometió este señor Johnny Leal, con el asesinato que asesinó a su madre y asesinó al hermano. Y a pesar de que pues ya fue condenado, pues aún sigue investigando y su pena, a medida que va pasando el tiempo, le van reduciendo menos años. Me parece que una persona de esa que atente contra su propia madre tendría que tener más años de pena, de cárcel. A ver, sí, todos tienen la razón y yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen y podemos llegar a una conclusión. El derecho penal o la norma penal, en este caso, por favor, cerremos el micrófono, creo que ya lo cerró. A veces se queda corto. ¿Habría o de que necesita modificaciones? Claro, claro que sí, porque es inconcebible que de pronto una persona para abordar el tema de José, es inconcebible que una persona como Garavito, asesino y violador en serie, pues según tengo entendido recobró la libertad o está a punto de recobrarla, si no la recobró ya. Y entonces se hace uno la pregunta, ¿realmente la cárcel resocializa? Y acá llegamos a una conclusión en la clase pasada, o una de las clases pasadas, y aquí es que no, ¿cierto? Y entonces la conclusión a la cual podemos llegar es que, bueno, primero, obviamente el derecho penal en la actualidad es un poco más rígido, es más fuerte en cuanto a estas situaciones de, eh, de violaciones con niños, etcétera, etcétera, ¿sí? Miremos nada más el caso de Juliana Zamboni, ¿cierto? Eh, ¿Hubo un castigo severo? Sí, lo hubo. ¿Debió ser más? Claro que sí, porque debe existir de pronto en realidad una cadena perpetua para violadores de niños, sí. Entonces a la conclusión que yo llego, José, es que en el momento histórico en el cual y las formas en las cuales se cometió o cometió los delitos Garavito, pues todavía no había una rigidez penal. Recordemos que eso fue en los años antes de los 2000. Y recordemos que el Código Penal es del 2000, ley 599 del 2000. Sí se ha ido endureciendo y es un poco más castigador, vamos a decirlo así, en la actualidad. Te pongo el caso eh, de Juliana Zamboni y de este Rafael Uribe Noguera, y que fue un castigo que eh, no diría que ejemplar, pero 60 o 50 y pico de años, creo que está bien, ¿no? Sería un poco más, sí, como te lo dije anteriormente, pero de pronto la cuestión de Garavito fue a raíz del momento histórico y las circunstancias, no había tanta tecnología, ¿cierto? Para cuestiones probatorias, porque él pudo haber confesado, pero tú sabes, una confesión se endilga, pero en ese momento no había de pronto una normatividad de pronto que, como ahora, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que se sancionó una ley nueva en donde se va a castigar a las personas que son reincidentes en delitos, cuando eso no se tenía en cuenta, lo que le llamamos las populares anotaciones, ¿sí? Eso se va a castigar, muchachos. ¿Deben tenerse en cuenta las anotaciones? Yo diría que sí, porque eso no es un antecedente, pero sí es un prontuario. Y esas anotaciones a mí me van a decir, no, este sujeto tiene de trabajo, por ejemplo, el hurto, o se dedica a eso. Y eso le dará al juez de la República una herramienta para poder imponer una sanción ejemplar a los reincidentes. Y es que ahí es donde viene la actualización de la norma, ¿sí? Entonces ahora vamos con el caso de Mauricio Leal, que habla Jenny. Y es que, sí,
existen esas situaciones como como las de Juliana Zamboni, pero son delitos contra menores, violaciones, y en ese caso no hay ninguna prerrogativa, pero con el hermano, con la mamá, eh, él tiene derecho, en este caso, procesalmente a un preacuerdo, y el preacuerdo te da unos beneficios. No debería ser, pero es así. ¿Por qué? Porque por lo menos es un estrés menos para la fiscalía, vamos a llamarlo así, porque ese es el premio al que, al no desgaste de la justicia, ¿sí? Está bien, yo diría que de pronto debería ser un poco más riguroso ese aspecto, muchachos, pero a la luz de la dignidad humana, pues debe respetarse en este caso eh, ese principio. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ya ahorita se le había ido la... Pero sí alcanzaron a escuchar lo último. No, profe, ¿nos podías repetir de nuevo? No, ¿hasta dónde escucharon? Muchachos. Hasta el caso de Mauricio Leal con la dignidad humana. Sí, ya, eso fue. Eso fue. Ok. Bien, muchachos. Vamos con el segundo artículo, por favor. Sí. Integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia harán parte integral de este código. Muy bien. Esto es sencillo. Recuerden el bloque de constitucionalidad. Las normas internacionales también son técnicas de la Constitución Política, eso lo expresa taxativamente. Las normas penales o las normas que tengan alguna inferencia en tratados y normas internacionales, convenios, pues también tendrán cabida en nuestro ordenamiento jurídico, muchachos. Vamos con el tercero. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Muy bien. Ahora, eso no quiere decir, muchachos, y eso lo vamos a ver o lo van a ver ustedes, no quiere decir, pues, porque es que hay algunas cosas que de pronto no vamos a ver acá porque son cosas que son de procesal penal, pero a todas luces, muchachos, el juez de la República para imponer, en este caso, una sanción, ya sea medida de aseguramiento o pena de prisión, ¿sí? Pues tiene que tener o tener en cuenta unos principios. Y en este caso, la necesidad, primer principio, la necesidad. ¿Qué necesidad entonces hay de tener una persona en la cárcel cuando no es un peligro para la sociedad, cuando no es un peligro para la víctima, cuando es un delito menor? ¿Sí? No hay necesidad de eso. ¿Para qué? No se hace necesaria la medida de aseguramiento. Un delito menor, ¿qué hay que hacer? Hombre, tener a la persona vinculada al proceso y que asista a las audiencias. No hay necesidad de imponerle una medida de aseguramiento, déjenlo en libertad. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, un delito de estafa, por ejemplo. O, bueno, depende de la estafa, obviamente. O por ejemplo, vamos a suponer, eh,
unas lesiones culposas, por ejemplo. O sea, ¿qué peligro de pronto tiene para la sociedad en sí una persona que sin tener la intención le causa heridas a otra? No hay necesidad de imponer una medida o una sanción. Proporcionalidad. Usted no le va a imponer 60 años de prisión a una persona que comete un delito menor. O lo contrario, usted no le va a imponer 10 años a una persona que hizo lo que hizo, por ejemplo, Rafael Uribe con Juliana Zamboní. Tiene que ser proporcional y razonable, ¿sí? No debe ser, por ejemplo, una, una sanción ilógica, ¿sí? Claro eso, muchachos. Sí, profe. Principios de las sanciones penales, de la consecuencia jurídica. Sí, profe, Ahora claro. ahora vamos entonces con el artículo cuarto, muy importante, presten mucha atención a este artículo. Profe, ese dice las funciones de la pena. La pena cumplirá Funciones de las la pena. funciones de... Duro, José, duro, como si hubieses comido. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones o los fines de la pena? Miren que el mismo Código Penal nos dice para qué o cuáles son los fines de la pena. Prevención general. Recuerden lo que ya hemos dicho. Retirar al delincuente peligroso. Lo principal es proteger a la sociedad. ¿Y cómo lo hago? Inicialmente sacando a la persona de la sociedad. Miren que no lo digo yo, lo dice el mismo artículo cuarto del Código Penal. Segundo, retribución justa. ¿Por qué? Porque es que, muchachos, el, el derecho penal también tiene una parte civil, ¿sí? Y el daño, o en este caso, eh, el perjuicio causado por parte o a una persona, civilmente también puede ser indemnizado, muchachos, ¿sí? Puede ser indemnizado. Esa es la parte civil. En el derecho penal también encontramos una parte civil que se puede llevar a cabo dentro del mismo proceso penal a través de un proceso que se llama la reparación integral. Prevención especial. Entonces ahí viene lo que conocemos como el peligro para la víctima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un delito de violencia intrafamiliar, usted no va a darle domiciliaria o prisión o detención domiciliaria a esa persona. ¿Por qué no lo harían? A ver, díganme. Profe, porque precisamente violencia intrafamiliar iba a estar con los mismos familiares a los que agredió, a los que Claro, imagínate, maltrató. maltrato a la misma esposa y me van a mandar para la casa que la sigue maltratando. O sea, es ilógico, ¿sí? Reinserción social y protección al condenado, ¿sí? Entonces ahí es donde viene lo que se establece de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque la pena también tiene una función de reinserción social, de resocialización y de proteger a la persona que pues comete un delito. Suena ilógico, ¿cierto? Entonces vamos primero con la segunda, protección al condenado. Allá en la cárcel, si se enferma, el Estado le lleva los medicamentos, le da atención médica, tienen los 3 golpes de la comida, dormida gratis, ¿sí? Entonces, muchas personas, y lógicamente, claro,
Y he escuchado que lo dicen muchos clientes, de pronto, los he escuchado. No, que yo en la cárcel estoy mejor porque tengo las 3 comidas. Y lógico, ¿no? Pero real, malas, pero comidas, ¿cierto? Y sobre todo lo que es la reinserción social, ¿sí? Miren con lo que dice el segundo inciso, la prevención especial y la reinserción social, ojo, la reinserción social operan al momento de la ejecución de la pena, ¿sí? De la ejecución de la pena. Es decir, esa reinserción social se hace al momento de la imposición de la condena. Entonces, por eso, lo único que yo veo aquí de pronto en el sistema penitenciario es que estudian y trabajan, ¿sí? Tienen un pago mínimo por ese trabajo y además estudian. La persona que es juiciosa en la cárcel puede terminar siendo profesional, ¿sí? Entonces, tengan eso en cuenta, muchachos. Si sabe aprovechar esas oportunidades. Quinta, José. Funciones de las medidas de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad, operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Muy bien. Medida de seguridad, estamos hablando de algo muy diferente a lo que es la medida de aseguramiento, ¿sí? Entonces ahí entonces donde viene el factor de inimputabilidad, ¿sí? A las personas inimputables que no saben lo que hacen, que tienen esquizofrenia, que tienen algún factor psiquiátrico, esas personas no se les impone una medida de aseguramiento o una pena, sino una medida de seguridad. Y lo que tratan es de protegerlo, ¿sí? De curarlo, de tutelarle los derechos y de tratar de rehabilitarlo a la sociedad. Por eso es que a veces la gente y estos delincuentes peligrosos lo que hacen es hacerse pasar por locos, intentan hacerse pasar por locos, porque es diferente una medida de aseguramiento, una prisión, a una medida de seguridad, ¿sí? Pero realmente ustedes creen, muchachos, que Rafael Uribe Noguera, el hermano de Mauricio Leal, Garavito, ¿ustedes creen que están enfermos? Mentalmente, claro. Enfermos sí están, pero deben responder penalmente. ¿Qué me dicen, muchachos? Ya nos quedan 10 minutos. Oye, ya eso es como usted dice, enfermedad mental de cada cual, pero una enfermedad distinta si nos vamos a los tres. Porque en el caso de Garavito ya sería una enfermedad como con los niños, de saciar de ese deseo de pronto no, eso viene desde su niñez, de pronto la etapa en que vivió de pronto también fue un niño que fue violado, es posible que haya sido. En el caso de Rafael Uribe, un niño de la élite consentido que pues que todo lo tenía fácil y hacía todo lo que le daba gana, incluso porque era también consumidor de drogas, de alucinógenos, y en una de esas consumidas, pues se puede decir que hacía Narcopeas. exactamente, hacía de las suyas y de pronto, hasta quien quita, de pronto Juliana Zamborino fue la única, de pronto esa fue la que resultó que lo cogieron fue por esa, de pronto hizo otra fechoría, por decirlo de esa manera, por ahí, en otro sentido. En el caso de Mauricio Leal, ya era también por la envidia que le calcomía la cabeza, por ver a su hermano que era el que estaba con la plata y los dineros y todos los negocios que él hacía, pues no le resultaba. Entonces él quería tener la vida era de su hermano. Y a costa de todo eso hizo todo lo que hizo. Entonces son como dice usted, esas enfermedades mentales de cada quien y que son distintas, pero que llevan a un mismo fin, a asesinar y a violar y todo eso. Muy bien. Entonces, realmente la medida de seguridad debe aplicarse pues, realmente a la persona que se encuentra mal. Ojo, con un dictamen de medicina legal. Listo. Vamos con el siguiente. Gracias, José. Muy buen aporte.
Sexto, y no nos vamos a detener mucho porque ya lo hemos dicho mucho. Vamos a leerlo. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío de materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. La analogía Muy bien. solo se aplicará Bueno, en materias permisivas. muy bien. Entonces, esto estamos haciendo referencia al principio de legalidad. No me pueden juzgar por lo que no esté en la norma vigente. Ojo, principio de la norma jurídica. La norma es hacia futuro, ¿sí? No me pueden juzgar con una norma ni vieja ni que no exista, ¿sí? El principio de legalidad refiere que solamente me pueden condenar se encuentre tipificada en una norma jurídica. No es más, muchachos. ¿Listo? Vamos con el séptimo, a ver, pero vamos a mencionarlo, es el principio de igualdad, porque me quiero detener en el octavo, ¿sí? Y es un principio, muchachos, que ya está muy trillado por nosotros. El principio de igualdad refiere a que todas las personas debemos ser juzgadas en igualdad de condiciones, ¿sí? Aplicarse sin tener en cuenta factores discriminatorios, raza, sexo, condición social, eh, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, porque eres negro, entonces te voy a poner 60 años porque me caíste mal. No, muchachos. Debe ser de acuerdo a la norma jurídica, no por factores discriminatorios, ni mucho menos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. La ley es para todos, no para los de cuello blanco ni para los de Ruana, pero aquí como que es diferente, ¿cierto? Y entonces ya para finalizar, muchachos, la clase del día de hoy, porque ya nos quedan 5 minuticos, vamos a hablar de el non bis in idem, ¿sí? Prohibición de doble incriminación. Artículo 8, José. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Muy bien. Ese principio del non bis in idem refiere, muchachos, a que, hombre, si yo cometí un delito, imputen, acusen y condenen por ese hecho. No me pueden juzgar por un hecho 2 veces, ¿sí? Ojo, no quiere decir que con el mismo hecho yo no pueda incurrir en 2 delitos, ¿sí? Yo en una misma situación fáctica puedo matar y violar y me pueden imputar los 2 delitos, ¿sí? Pero con una misma circunstancia después en otra situación histórica no me pueden revivir esas conductas punibles. Solamente me pueden juzgar una sola vez por el mismo hecho. Prohibición de doble incriminación o non bis in idem. ¿Sí? Entonces, muy importante ese principio de la prohibición de doble incriminación. Bien, ya el 9, el 10 y el 11 y el 12 vamos a tocar en la próxima, empecemos a hablar ya de la conducta punible, ¿sí? Entonces, muchachos, los invito a leer el artículo 9, el 10, el 11, el 12 y a partir del 19 hasta el 23. Profe, ¿cuántos ¿Listo? artículos de qué? Repito,
el 9, el 10, el 11, ojo, leer, interpretar y además investigar. El 9, el 10, el 11, el 12, el 19, el 21, el 23, también el 24, el 25 y de paso el 26, muchachos. ¿Oyeron? Para la próxima clase que será la próxima semana, muchachos. ¿Qué tal les ha parecido la clase, muchachos, en este tiempito que nos queda? Nos queda un Excelente, minuto. excelente, muy productiva y muy buenos aportes. Profe, y Muy ya lo del trabajo ya se lo subí el taller, yo. listo. Eh, Profe, ¿cuáles son los artículos para enviarlos a WhatsApp? Ahorita les subo la grabación y pues me colaboras, la escuchas y lo subes, ¿oíste? Porque ya lo dije. Desde el 9 hasta el 26, si no estoy mal, ¿oíste? Ah, bueno, profe, ya enseguida la escucho para subirla al WhatsApp. Bueno, entonces, muchachos, espero que haya sido de su placer esta sesión sincrónica. En unos minutos estaré subiendo esta clase y pues, no siendo más, damos por terminada esta, vamos a decir, audiencia. ¿Listo? Hasta la próxima ocasión, muchachos. Hasta el lunes, profe. Muchísimas Hasta gracias, el lunes. profe, y muchas gracias, Muchísimas compañeros, gracias, que pasen profe, muy que bien. esté bien. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, compañeros, feliz fin de semana. Hasta mañana a todos. Gracias, igualmente.